Las cláusulas abusivas están reguladas por la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y son aquellas disposiciones contractuales que desequilibran de manera injustificada los derechos y obligaciones entre las partes, en perjuicio del consumidor. A continuación, se explican 10 ejemplos detallados y la razón por la que son consideradas abusivas. 1. Cláusula de renuncia a derechos legales. Ejemplo, una cláusula que establezca que el consumidor renuncia al derecho a presentar una reclamación por un producto defectuoso. ¿Por qué es abusiva? Según el artículo 42 de la Ley 1480, esta cláusula es nula porque restringe derechos irrenunciables del consumidor, como la garantía de calidad, idoneidad y seguridad del producto. 2. Cláusula de limitación de responsabilidad. Ejemplo, un contrato de servicio de telecomunicaciones que exime al proveedor de responsabilidad por fallas en la conexión. ¿Por qué es abusiva? Viola el artículo 8 del Estatuto del Consumidor, que garantiza el derecho a recibir productos y servicios que cumplan con las condiciones ofrecidas y la protección contra daños. 3. Cláusula de modificación unilateral del contrato. Ejemplo, una compañía de seguros que se reserva el derecho de modificar las tarifas o coberturas sin previo aviso al asegurado. ¿Por qué es abusiva? De acuerdo con el artículo 42, esto genera un desequilibrio injustificado, ya que el consumidor queda indefenso ante cambios que afectan sus obligaciones económicas. 4. Cláusula penal desproporcionada. Ejemplo, un contrato de arrendamiento que impone una multa equivalente a 6 meses de arriendo por terminar el contrato antes de tiempo. ¿Por qué es abusiva? Según la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, estas sanciones deben ser proporcionales al perjuicio real causado. 5. Cláusula de restricción al acceso a la justicia. Ejemplo, un contrato que obliga al consumidor a someterse exclusivamente a un arbitraje privado, renunciando a acudir a los tribunales ordinarios. ¿Por qué es abusiva? Limita el derecho constitucional al acceso a la justicia, artículo 229 de la Constitución Política. 6. Cláusula de vinculación a términos desconocidos. Ejemplo, un contrato de servicios financieros que remite a términos y condiciones publicados en una página web que el consumidor nunca revisó. ¿Por qué es abusiva? El artículo 37 del Estatuto del Consumidor establece que los contratos deben ser claros y comprensibles. 7. Cláusula de duración excesiva o renovación automática. Ejemplo, un contrato de suscripción a una plataforma digital que se renueva automáticamente sin la posibilidad de cancelación oportuna. ¿Por qué es abusiva? Según el artículo 43 de la Ley 1480, se considera una práctica restrictiva que impide al consumidor tomar decisiones informadas. 8. Cláusula de desproporción en las obligaciones. Ejemplo, un contrato de crédito que impone al consumidor pagar intereses moratorios excesivos en caso de retraso en el pago. ¿Por qué es abusiva? Va en contra del principio de equidad contractual consagrado en el artículo 42 de la Ley 1480. 9. Cláusula de restricción de devoluciones o reclamaciones. Ejemplo, una tienda que establece que no se aceptan devoluciones bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué es abusiva? Vulneraría el derecho a la garantía de calidad y funcionamiento del bien, artículo 11 de la Ley 1480. 10. Cláusula de cesión de datos sin consentimiento. Ejemplo, un contrato que permite al proveedor compartir los datos personales del consumidor con terceros sin su autorización expresa. ¿Por qué es abusiva? Viola la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, que exige el consentimiento informado del titular de los datos. Conclusión. Estas cláusulas son consideradas abusivas porque vulneran derechos fundamentales del consumidor, imponen cargas desproporcionadas o limitan la protección legal que la normativa colombiana garantiza. La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, es la entidad encargada de vigilar y sancionar este tipo de prácticas.